personas, y no porque yo le ponga el nombre de sana doctrina significa que esa iglesia sea de sana doctrina. Hay que entender qué es sana doctrina, porque estamos mirando que a muchos les está agradando ese título, porque en realidad eso es lo que dice la palabra. En eso es lo que nosotros debemos de enfocarnos, debemos de entender qué es sana doctrina, y debemos de enfocarnos y buscar la sana doctrina. ¿Y por qué el Señor habla en su palabra en cuanto a la sana doctrina? Porque desde el principio siempre ha habido multitudes queriendo imitar las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles, queriendo imitar lo que se enseñó, pero en realidad no todos están entendiendo, no todos están viviendo lo que es la sana doctrina. Cuando leímos en el libro de Tito, en el capítulo 2, podemos ver que en nuestra Biblia tiene un subtítulo sobre ese, donde está ese capítulo 2, tiene un subtítulo que dice enseñanza de la sana doctrina. Enseñanza de la sana doctrina. Entonces estamos mirando, gloria al que vive para siempre, aleluya, que el apóstol Pablo le escribe a Tito en cuanto a lo que es la sana doctrina. Y eso es lo que queremos hablar en esta hora. Por eso cuando comenzamos leyendo en el capítulo 2, en el versículo 1, dice claramente ese versículo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene esta preocupación de enseñar, de exponer, de hablar sobre la sana doctrina? Porque vuelvo y repito lo que dije hace un momento. Hay un sinnúmero de enseñanzas, un sinnúmero de religiones en el mundo entero, y me estoy refiriendo a los que, al tipo de religión, al tipo de enseñanza, al tipo de doctrina, al tipo de iglesia que usa la Biblia para muchos, para engañar, muchos para simplemente presentar de que están hablando de la Biblia. Pero en este camino de la salvación, en lo que es el cristianismo, en lo que es el evangelio, no se trata simplemente de abrir una Biblia, porque hasta el brujo abre la Biblia, porque hasta el incrédulo abre la Biblia. No se trata simplemente de abrir una Biblia y ya, y leerse 2, 3 salmos y ya, sino que la Biblia misma nos dice, nos demanda, porque esta es la palabra de Dios, inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo a sus siervos, para que la escribiesen y nosotros pudiésemos aprender de lo que es la palabra de Dios en cuanto a la sana doctrina. Entonces necesitamos entender qué es sana doctrina. Claramente el mismo título, el mismo nombre lo está diciendo: sana doctrina. Una doctrina sana, pura, una enseñanza. Doctrina quiere decir enseñanza. Doctrina quiere decir, aleluya, una enseñanza que ayuda a las personas a entender lo que verdaderamente se debe de entender. No solamente decir, yo estoy en una iglesia de sana doctrina. No simplemente decir, yo voy a una iglesia de sana doctrina. No simplemente decir, aleluya, solo porque tienen el título de sana doctrina, sino que yo esté, aleluya, entendiendo y viviendo
conforme a la sana doctrina. O sea, una enseñanza sana. Vuelvo y repito, claramente el mismo nombre lo está diciendo, sana doctrina. O sea, no una doctrina enferma. La misma Biblia habla y demanda, aleluya, y exhorta a que no se manipule con la palabra, a que no se adultere la palabra, a que no se le quite la palabra y que tampoco se le añada a la palabra. Porque cuando usted le quita o le pone a la Biblia, a la palabra de Dios, cuando usted anda hablando cosas que usted dice que la Biblia lo dice, cuando la Biblia no lo dice, ya está en una doctrina adulterada, en una doctrina falsa, no está en una sana doctrina. Cuando estamos, aleluya, diciendo que la Biblia no dice algo, cuando sí lo dice, es lo mismo, porque no podemos ni quitarle ni ponerle. No podemos mirar la Biblia como algo y decir esta parte me gusta, esta parte no me gusta. Porque nosotros tenemos que entender que la Biblia entera es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo para edificación, para enseñanza al ser humano, no simplemente para que le vaya bien en esta vida, sino lo más importante, para que entienda que hay un camino de salvación, y no solo para que entienda que hay un camino de salvación, sino para que alcance ese camino de salvación, para que alcance la vida eterna y escape de la ira venidera de Jehová. Porque en esta tierra, en este mundo, todo se va a acabar. Tarde o temprano se va a cumplir lo que está escrito en la Biblia, de que Cristo va a venir por sus escogidos, por aquellos que Él tiene sellados con su Espíritu Santo, que por cierto muchos tampoco no creen en el Espíritu Santo, y aquel que no crea en el Espíritu Santo ya está en una doctrina falsa, en una doctrina errónea, no está en sana doctrina. Y ese es el tema que tenemos que entender, qué es sana doctrina. Porque tenemos un sinnúmero de enseñanzas donde muchos están predicando, enseñando de que creen en el Espíritu Santo, pero no creen en Jesucristo como Dios. Entonces ya no está en sana doctrina. Otros creen solamente en Jehová, pero no creen en Jesucristo como el verdadero Dios también. Esos ya están en una falsa doctrina, en una doctrina que no está sana. Y si nosotros estamos metidos o nos dejamos engañar, nos dejamos envolver por una doctrina que no es sana doctrina, pues entonces vamos a estar en una falsa enseñanza. Y por más que nos digan que vamos para el cielo, no vamos a ir para el cielo, porque tenemos que estar en la sana doctrina, tal y como lo dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Por eso el tema es, ¿qué es sana doctrina? ¿Hemos entendido correctamente qué es sana doctrina o simplemente lo estamos usando como un título más? Ahora bien, vuelvo y repito esto, el que se congrega en una iglesia de sana doctrina no significa que esa persona sea salva. El que yo esté congregándome en un lugar donde haya predicadores, pastores, evangelistas, donde estén enseñando verdaderamente una sana doctrina, no significa que por eso yo ya soy salvo, sino que yo tengo que buscar el yo entrar en esa enseñanza, entrar en esa sana doctrina, que esa sana doctrina conduzca mi vida, que esa sana doctrina, aleluya, que si yo voy a profesar ser cristiano, que si yo voy a profesar ser evangélico, aleluya, que si yo voy a profesar que estoy peleando la batalla de la fe, como dice la Biblia, y que estoy buscando para alcanzar la vida eterna y la salvación, es que yo esté siendo doctrinado con una sana enseñanza, con la palabra sin leudar, sin adulterar, sin quitarle y sin ponerle, y me guste o no me guste, sino que me sujete a lo que Dios me habla a través de sus siervos, cuando usa a sus siervos usando la bendita y poderosa palabra del Señor. Aleluya. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo claramente a Tito, le dijo, pero tú habla
lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora bien, vea la instrucción que le da el apóstol Pablo a Tito en el versículo 2 en adelante. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Vuelve a repetirlo. Sanos en la fe quiere decir sana doctrina, sana enseñanza. O sea, no con una fe adulterada, no con una fe engañosa, no con una fe superficial, no de que yo tengo fe de que voy a alcanzar mis metas, que voy a alcanzar esto, que voy a alcanzar aquello. No mezclando lo terrenal, no mezclando, aleluya, lo material con la fe para salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso vuelvo y repito en el versículo 2, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Eso es sana doctrina. Que sean sanos en la fe, o sea, que tengan una fe no adulterada, que tengan un amor no fingido, un amor no adulterado, un amor no engañoso, porque cuántas maneras, aleluya, se disfraza el amor del ser humano. De cuántas formas no se disfraza el amor del ser humano. Sin embargo, nos está diciendo que seamos sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Nos está hablando de parte de lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando se nos habla de lo que es el fruto del Espíritu Santo, que nosotros tenemos que ser sanos con un fruto sano, no un fruto fingido, no un fruto adulterado, no un fruto a mi propia conveniencia, porque cuántas veces el Señor no tiene que confrontarnos con el ego, cuántas veces no tiene que confrontarnos con el orgullo, cuántas veces no tiene que confrontar nuestra vanidad, cuántas veces no tiene que confrontar nuestro carácter, cuántas veces no tiene que probar nuestra paciencia. ¿Por qué? Porque nos vamos perfeccionando en el Señor. No es de que ya lo alcanzamos de un día para otro, pero nos vamos perfeccionando cada día más, pero que se vea que hay un avance, que se vea que de verdad estamos avanzando, porque cuánta gente nos dice que está perseverando y no está haciendo absolutamente nada. El fruto que está dando está podrido, está adulterado, no está correctamente como el Señor lo está demandando. Gloria al que vive para siempre. Dice el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Aclaro algo de lo que nos está diciendo la palabra aquí para los que no logran entender claramente todavía. Cuando leímos en el versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y después el versículo 3 dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Cuando dice ancianos y ancianas se está refiriendo a aquellos que han madurado en la fe, aquellos que han madurado, que han entendido lo que es la sana doctrina, la sana enseñanza, aquellos que verdaderamente saben, aleluya, que han madurado en una fe pura, en un amor puro, en una paciencia pura. Por eso claramente lo está diciendo el versículo 3, que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, o sea, para enseñar bien. Y el versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que cuando nosotros no aprendemos a vivir como estas instrucciones que nos acaba de dar la palabra ahora, y nos llamamos cristianos y nos llamamos evangélicos, muchas veces la palabra de Dios viene a ser blasfemada. Cuando empezamos a dar mal testimonio, la palabra viene a ser blasfemada. Entonces dice el versículo 6, exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra, vuelve a decir aquí en el versículo 8, palabra sana e irreprochable, palabra sana, sin adulterar,
sin quitar, sin poner. Por eso hemos entendido verdaderamente que es sana doctrina. Y si yo he entendido que es sana doctrina, ¿estoy yo metido en la sana doctrina? ¿O simplemente estoy como turista, estoy como de visita, estoy como que hoy sí quiero, mañana no quiero? No, esto en la sana doctrina incluye la prudencia, la perseverancia, incluye, aleluya, aquel que verdaderamente se tomó con seriedad el evangelio, porque claramente lo leímos en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. O sea, que estén constantemente, porque yo puedo saber mucho de la sana doctrina. Yo puedo saber mucho y enseñar sobre la sana doctrina, pero si yo no estoy, aleluya, viviendo conforme a esa sana doctrina, de nada me sirve. Tengo que buscar la manera de entrar yo en esa sana doctrina. Gloria al que vive para siempre. Dice versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahí con ese versículo nosotros nos vamos a probar si verdaderamente estamos en la sana doctrina o no. Así como dice ese versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Tendrá el adversario cosas malas que decir de nosotros? ¿Le habremos dado nosotros opciones al enemigo para que él pueda hablar mal de nosotros delante de Dios? Recuérdense que la Biblia también lo nombra como el acusador. Él busca acusarnos, él busca acusar, aleluya, para que él buscar la manera de ponernos en contra de Dios. Entonces él es el acusador, pero si él no encuentra nada malo de mí que acusar ante Dios, aleluya, entonces, ¿qué dice la Biblia? Que va a ser avergonzado. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que encargar, aleluya, porque el enemigo mismo está usando el nombre, el título de sana doctrina y lo está poniendo dentro de congregaciones, dentro de iglesias que se dicen ser sana doctrina y no son sana doctrina nada. ¿Por qué? Porque solamente piensan que porque ya tienen el nombre, que porque ya dicen que son sana doctrina, piensan que ya están bien delante de Dios. Y aquí hay que cada uno personalmente, cada uno estar en la sana doctrina, entrar en la sana doctrina para ser cristianos evangélicos sanos en la fe, sanos en el amor, para que podamos estar en una verdad sana, no en una verdad ficticia o adulterada o mentiras que aparentan verdad, pero que no son de la sana doctrina. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo le está relatando a Tito, esa enseñanza sobre la sana doctrina. Y cuando pasamos al libro de Timoteo, vemos que igualmente el apóstol Pablo, hablándole ahora a Timoteo, vemos en el capítulo 1, versículos 3 en adelante. Aquí advierte el Señor usando al apóstol Pablo en cuanto a esta lectura bíblica, advierte en cuanto a las falsas doctrinas, o sea, lo que no es sana doctrina, lo que no es sana enseñanza, lo que no está siendo de edificación correctamente, lo que aparenta iglesia, pero que no es conforme a la voluntad de Dios. Con esto te digo que no todo edificio local o no todo lugar que se llama iglesia, que tenga el nombre de una iglesia, no significa que todo esté en la voluntad de Dios. Hay que buscar lo que es sana doctrina, entender lo que es sana doctrina y poder entrar verdaderamente en lo que es el camino de la salvación y no estarnos engañando y pensando que estamos bien,
Aleluya. Por eso es que es necesario que cada uno personalmente se dedique a estudiar la bendita y poderosa palabra de Dios, se dedique a escudriñar la Biblia. Si es que verdaderamente usted le preocupa que su alma se pierda y que usted quiere salvarse, pues búsquese una Biblia, estúdiela, busque dónde congregarse, aprenda de la salvación, porque si no, vamos a ir directamente a la perdición. Si no nos llenamos del conocimiento de Dios, porque necesitamos. Aquí Dios no va a salvar a nadie nomás porque sí. Aquí Dios no va a meter al cielo a nadie nomás porque le pareció bien. Aquí nadie se va a salvar por bueno, porque la Biblia dice que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie se va a salvar por bueno porque diga que no hace nada malo, sino que necesitamos obligadamente entender lo que dice la palabra de Dios. Por eso Dios mismo ha dado la oportunidad al ser humano que con facilidad pueda hacerse de una Biblia, pueda visitar una iglesia, escuchar palabra de Dios, poder escuchar la bendita palabra de Dios, el camino de la salvación, y poder escapar, aleluya, de la condenación. Gloria a Jesús. Por eso, así como la Biblia nos habla de lo que es la sana doctrina, la sana enseñanza, la doctrina pura, bendito sea el nombre del Señor. Por eso se llama sana doctrina, porque esa doctrina va a sanar los corazones, va a sanar las vidas, las almas, pero hay, vuelvo y repito, muchas iglesias con los títulos de sana doctrina que ni sanan ni adoctrinan conforme a la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dios tiene su orden, cómo llevar las cosas. Dios tiene, aleluya, ese orden establecido, que no es como nosotros mejor nos parezca, sino que es como Dios lo ha establecido. Por eso también advierte sobre las falsas doctrinas, y lo vemos, aleluya, en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3, donde el apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que no se debe de enseñar ninguna doctrina diferente en cuanto a la sana doctrina. Porque aquel que se atreva, que sabemos que hay millones de gente en el mundo atreviéndose a enseñar doctrinas que no son conforme a la sana doctrina de la palabra, tendrán una grave consecuencia si no se arrepienten de ese pecado. En el versículo 4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Vea el encargo que el apóstol Pablo está dando, aleluya. Que no prestemos atención a fábulas y genealogías, cosas que parece que están conforme a la Biblia, pero que están hablando cosas que van contradiciendo a la Biblia. ¿Qué hizo Satanás cuando fue a tentar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto? Usar la misma Biblia, pero contradiciendo lo que Dios había dicho. Y esa es la astucia del enemigo. Vemos al apóstol Pablo dándole esta palabra a Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Porque el apóstol Pablo da esta palabra a Timoteo no simplemente para dársela a Timoteo, sino para que Timoteo enseñase. Para que Timoteo enseñase esta palabra y la expusiese, aleluya, para que enseñase a las personas, a todos los que estaban a su alrededor, porque Timoteo estaba enseñando la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo le está diciendo de qué se tiene que cuidar, porque siempre ha habido sectas, siempre ha habido religiones, siempre ha habido un sinnúmero de doctrinas y de enseñanzas en el mundo entero, donde siempre el enemigo se ha salido con la suya y ha envuelto un sinnúmero de personas, millones de personas.
han sido envueltos por esas falsas doctrinas, por esas falsas enseñanzas. A unos les enseñan que Cristo no es Dios, a otros les enseñan que, que Jehová es único Dios y que Cristo no tiene nada que ver en el asunto y que si el Espíritu Santo ya no es para nosotros, que el Espíritu Santo fue en otro tiempo. Hay tanto relajo en este mundo a través del ser humano, tanto relajo, tanto engaño, tanta mentira, aleluya. Y eso es plan del diablo. Y por eso no podemos nosotros excusarnos o echarle la culpa al enemigo, porque Dios mismo, vuelvo y repito, Dios mismo nos ha permitido que podamos hacernos de una Biblia con facilidad y nosotros por nosotros mismos ver, leer lo que la Biblia dice para que podamos, aleluya, seguir perseverando. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando leí en el versículo 4 del capítulo 1, donde el apóstol Pablo estaba hablando esta palabra, donde dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Por qué él está diciendo de esa manera? Vea lo que significa, lo que nos lleva a meditar en cuanto a todo lo que envuelve fábulas. Fábulas se refiere a que son cuentos sin fundamento. Cuentos, aleluya, inventados con mucha habladuría y con mucho drama, como las películas, como las novelas, que se usan solo para entretener. Y la mayoría sabe que en el mundo se han levantado sin número de gente llamándose, proclamándose apóstoles, proclamándose evangelistas, lo cual no están enseñando una sana doctrina, nada. Están enseñando, aleluya, cómo hacer las cosas, están enseñando cómo ganarse la vida en esta tierra, cómo perseverar. Otros enseñan que el reino es aquí y ahora, otros dicen que el infierno lo estamos viviendo ya. Y cuánta gente, aleluya, cuánta basura el diablo le está metiendo a la gente, haciéndoles creer que están bien delante de Dios, cuando no han entendido. Muchos ni siquiera saben que existe una sana doctrina. ¿Pero por qué? Porque ellos han creído así, porque ellos lo han escogido de esa manera, porque no les ha interesado. No ha faltado quien Dios les mande y los invite a una iglesia, los hable de la palabra de Dios, y como quiera rechazan esa invitación. ¿Por qué? Porque no quieren saber de Dios. No quieren, aleluya. No les interesa saber de Dios. Por eso es, aleluya, que Dios en su gracia y misericordia, a través de esta enseñanza, a través de esta palabra, nos quiere dar a entender qué es sana doctrina y por qué es tan importante la sana doctrina y por qué, aleluya, se llama sana doctrina. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso dice, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando pasamos a segunda de Timoteo, gloria a Jesús, a segunda de Timoteo en el capítulo 4, nos sigue hablando en cuanto a este tema. Dese cuenta que no tenemos ni siquiera la necesidad de hojear toda la Biblia. ¿Cuál es la excusa de mucha gente? Es que no entiendo, es que la Biblia es muy larga, es que Génesis, es que Apocalipsis, es que Daniel, es que Ezequiel. Para que entendamos sana doctrina, simplemente hemos estado en el libro de Tito y en el libro de primera de Timoteo y de segunda de Timoteo. Tan simple como eso, pero nos hacemos un montón de excusas. En el capítulo 4 de segunda de Timoteo dice, te encarezco delante de Dios. Recuerde que anteriormente en Tito y en primera de Timoteo decía,
te encargo. ¿Ve? Te encargo. Había una preocupación en el apóstol Pablo. Te encargo. Y ahora dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que tiene que ver con la sana doctrina, con el evangelio. ¿Y cuánta gente no quiere hacer eso? Dice, porque vendrá tiempo cuando no, el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es por eso que la gente no quiere saber de la sana doctrina, porque la sana doctrina es sufrida para la carne, pero gozo en el espíritu. Por eso en el versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Nadie quiere ser redarguido, pero esta es la sana doctrina. La sana doctrina redarguye, y también dice, reprende, exhorta con toda paciencia. Nadie quiere ser reprendido ni exhortado, mas la sana doctrina nos va a redarguir, nos va a reprender, nos va a exhortar. ¿Por qué? Porque la sana doctrina se está encargando, aleluya, de que nosotros nos enderezcamos nuestro camino y que podamos caminar conforme a la perfecta voluntad de Dios, aleluya. Estamos en este mundo, dice la Biblia, pero que no somos de este mundo, estamos de pasada. Para muchos podrán poner mil excusas. Estamos en este mundo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Hay, como decía el apóstol Pablo, hay cosas, aleluya, que se nos permiten, pero no nos convienen. Hay cosas, aleluya, que aunque se nos permitan, si no nos convienen, nosotros tenemos que, aleluya, ver las cosas con la sabiduría de Dios, conforme el Señor nos permite ver las cosas y ver qué verdaderamente es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No querrán sufrir. Estamos en esos tiempos. Nadie quiere sufrir la sana doctrina. Aquí claramente lo está diciendo que la sana doctrina es sufrida. Vuelvo y repito, versículo 3 del capítulo 4 de 2 de Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque la sana doctrina es sufrida y nadie quiere sufrirla. Todos queremos las cosas fáciles. ¿Por qué la gente prefiere seguir a estos lobos rapaces donde les quitan su dinero, donde les prometen y no les dan nada, donde les dicen que está lloviendo o que va a llover oro, o que les van a dar una llave de bendición? ¿Y cuánta basura nos inventan? Son, que dijimos hace un rato, fábulas, cuentos inventados de hombres. Gente, aleluya, que está manipulando a los que se están dejando, a los que no les interesa saber de la bendita, poderosa palabra de Dios, aleluya. Entonces, dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. No está diciendo conforme a la palabra, está diciendo se amontonarán maestros. No está diciendo se amontonarán maestros conforme a la sana doctrina. Dice conforme a sus concupiscencias. ¿Y qué la Biblia nos habla de las concupiscencias? Lo que les gusta en la carne, lo que les agrada en la carne, el pecado oculto, el pecado disfrazado de que pareciera que todo está bien. Aleluya, pareciera que están agradando a Dios, pareciera que están doctrinando, pareciera que están enseñando palabras de Dios. Mas sin embargo están hablando conforme a sus concupiscencias, a lo que les gusta en la carne, el dinero. Eso es lo que están persiguiendo, porque a través del dinero creen alcanzarlo todo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero son gente que depende
del dinero, son gente que depende de lo material, son gente que depende de lo terrenal. Mas nosotros, aleluya, tenemos que aprender a depender del Señor, de Dios. Nosotros vamos, aleluya, como dice la Biblia, a ganar nuestro sustento con nuestro sudor, a agradar a Dios antes, aleluya, que a lo terrenal, antes que a lo material, antes que a nosotros mismos. Gloria a Jesús, aleluya. Dice el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tome nota, lo volvió a repetir, y se volverán a las fábulas. Y claramente esto es lo que estamos mirando en el mundo entero. Claramente lo que dice este versículo. No hay necesidad de orar 7 días, de ayunar 7 días para poder entender, para tener discernimiento en cuanto a este versículo. Claramente lo está diciendo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que está haciendo las multitudes de la gente? Vemos las iglesias que solamente son de renombre, enormes, con multitudes llenas de gente, cientos, miles de personas. Vemos a las iglesias de sana doctrina con 50, 80, 100, 200 personas. Claramente se está cumpliendo este versículo en nuestras propias narices y no nos estamos dando cuenta. Apartarán de la verdad del oído. No quieren saber de la sana doctrina. No quieren saber de la sana enseñanza, sino que se están volviendo a las fábulas, a los cuentos. Bendito sea el nombre del Señor. Tristemente, eso es lo que está sucediendo. Por eso es que Dios en el mundo entero está usando a sus vasos, a sus siervos, de que hablen, así como lo hacían en aquel tiempo a través del apóstol Pablo, donde le instaba a Timoteo: habla, enseña, exhorta con la sana doctrina, enfócate, guárdate, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice. ¿Por qué? Porque si uno no tiene cuidado de la doctrina, aleluya, hay un enemigo, aleluya, que siempre está buscando la manera de engañar a la gente. Y si nosotros no nos velamos, si nosotros no nos agarramos de esta verdad, cualquiera puede ser arrastrado. Porque esto no es ese engaño, esa mentira no proviene del hombre, no proviene de sangre y carne, proviene de un espíritu maligno, que necesitamos a Dios para escapar de esa mentira, de ese engaño. Todo aquel que no quiere saber de Dios, todo aquel que no le interesa tomar con seriedad el evangelio, es porque el enemigo lo ha engañado en su mente, haciéndole creer que tiene tiempo, que después lo hace, que después cuando pueda, que primero va a hacer esto, después va a hacer aquello, y ya entonces cuando pueda, que está muy joven. Primero que está muy niño, después que está muy joven, después que está muy viejo, después está en la tumba y nunca hubo tiempo de arrepentimiento. Se fue al infierno y advertido de que había un camino de salvación. Gloria al que vive para siempre, aleluya. Pasamos a 2 de Juan. Gloria al nombre de Jesús. Pasamos a 2 de Juan. Gloria al que vive para siempre, aleluya. Para ya con esta lectura poder terminar, aleluya, esta corta enseñanza. Como les dije al principio, hablar de la sana doctrina, pudiésemos sacar muchos temas en cuanto a la sana doctrina, porque el mundo está inundado de las doctrinas enfermas, no de las sanas doctrinas, sino de las doctrinas enfermas. Bendito sea el nombre del Señor, pero como acabamos de hablar hace un momento, cada quien ha tenido la opción de escoger. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7. En adelante dice la palabra del Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Uno de los ingredientes importantísimos en la sana doctrina es el amor.
Pero ahora bien, ¿cuántos diferentes de amores no presenta el mundo? La gente cree, aleluya, que el tener amor es dejar que usted haga lo que quiera, que el tener amor es permitirle que haga lo que sea, que el tener amor no es llamarle la atención, que el tener amor no es exhortarle, que el tener amor no es corregirle, que el tener amor es aceptarle todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Un error total. No es un amor sano, es un amor enfermo. Y necesitamos conocer el amor sano conforme a la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice, aleluya, que si usted tiene dones, si usted sana a los enfermos, que si usted echa fuera a los demonios, que si usted levanta a los paralíticos, que si usted tiene fe para mover montañas, pero que si no tiene amor, nada es. Claramente lo dice la Biblia. O sea, necesitamos, aleluya, tener ese amor de la manera correcta como Dios lo ha demandado. Entonces, el verdadero amor de la sana doctrina, ese va a exhortar, ese va a corregir. Entonces, ¿por qué nos engañamos tanto y pensamos que donde no nos corrigen, donde no nos exhortan, donde no hay sana doctrina, donde nos dejan hacer lo que sea, pensamos que ahí sí hay amor? Pero estamos totalmente cegados, porque el verdadero amor de la sana doctrina, por amor, Dios nos va a corregir. Por amor, Dios nos va a exhortar. Por amor, Dios nos va a jalar las orejas. Claramente la Biblia lo dice, que aquel que ama y aquel que lo toma por hijo lo disciplina. Pero aquel que no es disciplinado lo tiene como bastardo. No es hijo de Dios. Ahora pregúntese usted, ¿cómo se siente? ¿Se siente disciplinado? ¿Se siente que es obediente? ¿Se siente que tiene un padre? ¿Se siente que usted que tiene temor a su padre? ¿Se siente que está obedeciendo a su padre? ¿Siente que su padre lo está conduciendo, lo está dirigiendo? ¿O estamos caminando en el mundo como animales sin mecato? Pensamos que somos libres en el mundo sin Dios, pero el que está en el mundo sin Dios está siendo esclavo del pecado y esclavo de las mismas tinieblas, esclavo de los mismos vicios, esclavo de cuánta basura el mundo le ofrece. Entonces, ese es uno de los ingredientes para la sana doctrina, el amor. Estamos en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, y pasamos al versículo 8, el que dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Ahí está. Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese, fíjese bien, versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuánta gente nos excusa diciendo que Dios es amor? Que no se le puede decir nada, que no se le puede corregir nada, que no se le puede llamar la atención nada, porque Dios es amor. ¿Dios es amor? Seguro que sí. Están en lo cierto. Los que no están entendiendo la clase de amor que es Dios, que Dios quiere corregirnos, que Dios quiere santificarnos, que Dios quiere que estemos en la sana doctrina, en la sana enseñanza, y Dios quiere, porque Dios nos ama, Él quiere, aleluya, sacarnos
de la mentira, sacarnos del error, de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas. Pero ¿cuánta gente no quiere saber de eso? ¿Cuántos evangelios nos están enseñando en el mundo imitando al verdadero evangelio? Pero cuando vemos, aleluya, lo que la Biblia habla en cuanto a eso es terrible. Porque en Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, fíjese bien, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuánta gente en el mundo no se ha justificado que porque tuvo una revelación, de que porque se le reveló un ángel, de que porque se le reveló un profeta, que porque tuvo una visión, y allí nació una religión o una secta o una enseñanza, una doctrina que parece que está de acuerdo con la Biblia, pero no está de acuerdo con la Biblia? Una religión, una secta, una enseñanza, una doctrina que esté 80%, 90% conforme a la Biblia, pero que le falte el resto, esa doctrina está enferma, necesita ser sanada, necesita corregir lo que la Biblia le demanda, necesita aceptar lo que la Biblia demanda, porque no importa, o sea, como dice Gálatas 1:8, no importa si fue un apóstol, si fue un ángel mismo que bajó del cielo y anunció un evangelio diferente al que está ya establecido en la Biblia, sea anatema. ¿Y qué quiere decir sea anatema? Sea maldito. ¿Por qué? Porque no hay salvación para ninguno que no esté en la sana doctrina. Tiene que estar en la sana doctrina, tiene que estar en la sana enseñanza para que pueda alcanzar salvación. ¿Cuántos millones de personas, aleluya, están metidos en esas iglesias erróneas, con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas, y no se dan cuenta que la Biblia dice que lo que no esté acorde con la palabra y que aparente que es de Dios, que lo que está solamente aparentando, que sea anatema? O sea, si no está conforme a la sana doctrina, no hay salvación. Y si no hay salvación, está maldecido, está condenado. Hay que entender lo que es sana doctrina y hay que escapar. Hay que escapar de todas esas falsas enseñanzas y hay que buscar la manera, aleluya, de poder, bendito sea el nombre del Señor, conocer la sana doctrina, entrar en la sana doctrina y vivir la sana doctrina para que podamos alcanzar la vida eterna. Y esto no es nada más de que conocí, entré, sino perseverar hasta el fin para poder alcanzar vida eterna. Mucha gente ya está en la verdad. Mucha gente ya conoció la sana doctrina. Mucha gente está allí perseverando en la sana doctrina. Pero la Biblia nos dice que si retrocede, no es digno de entrar al reino de los cielos, sino que aquí el que ya conoció y ya está en la verdad, hay que permanecer para poder escapar de la ira venidera, para poder escapar del mismo infierno, y no solo del infierno, sino algo peor, que es el lago de fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tenga misericordia, les abra el entendimiento, busquen lo que es la sana doctrina, la sana enseñanza, conforme a la bendita palabra de Dios. Escapemos, aleluya. Esto no es un juego. No vale la pena que nosotros le demos la espalda a Dios en esta vida, en esta tierra, por 40, 50, 60 o 80 años o 90 años, si nos los da Dios, y que después vayamos a estar en la condenación, en la perdición, en el infierno, no solamente por 10, 15, 20, 80 o 100 años, sino por cientos, por miles de años. O sea, no vale la pena. Hay que buscar, hay que escapar, aleluya. Tenemos, aleluya, estamos en medio de una generación perversa, como dice la Biblia. Estamos en medio de un mundo perverso. Estamos en medio de un mundo lleno de pecado, lleno de maldad.
lleno, aleluya, de blasfemos contra Dios. Pero en medio de ese mundo lleno de maldad, de pecado, también, aleluya, está esa puerta para poder escapar. Así como Lot escapó de Sodoma y de Gomorra, así Dios quiere que nosotros escapemos. ¿Y cómo vamos a escapar? Permaneciendo en la sana doctrina hasta el día final. Así que hacia adelante en el nombre de Jesús, mis mejores deseos para cada vida, para cada alma, aleluya, que todos podamos alcanzar el reino de los cielos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza en cuanto a qué es sana doctrina. Gloria a Dios, esperando que cada uno haya podido entender lo que es la bendita palabra de Dios. Dios me los guarde, Dios me lo bendiga. Y así nos vemos la próxima. Gloria al nombre del Señor, esperando poder venir con otra enseñanza, con otro tema, con otra palabra, para que así podamos seguir siendo edificados y podamos, aleluya, escapar de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor, sea la paz del Señor, la gracia y la misericordia con cada uno de ustedes. Dios me los guarde, Dios me los bendiga y hasta la próxima.